Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permítanme compartir con ustedes un tema basado en el libro de Nehemías en el capítulo 13. El tema de esta oportunidad lo he titulado No debilitemos nuestra vida espiritual. Hay cosas que realmente pueden debilitar la vida espiritual de un creyente y también, bueno, de toda una nación que profesa creer en Dios. En este capítulo, que es el capítulo final del libro de Nehemías, vamos a ver las tres cosas que señala Nehemías como factores determinantes que llevaron a la nación de Israel al exilio, pero a la vez creo que es una advertencia para nosotros que somos parte de la iglesia a no repetir lo mismo y respetar los principios que nos van a ayudar en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. El libro de Nehemías es un libro muy interesante, aunque no se sabe quién es el autor del libro. Muchos piensan que es el mismo Nehemías, ¿no? Porque por el estilo del libro, que es autobiográfico. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, verso 1, ahí menciona menciona estas palabras: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y el resto de la narración está escrito principalmente en primera persona. Eso podría indicar que al menos algunos fragmentos del libro los escribió el propio Nehemías. ¿Cuándo y dónde se escribió? Bueno, se desconoce el lugar y la fecha en que se escribió este libro. No obstante, Nehemías 1:1 hace referencia a que el registro comenzó en Susa, Persia, en el año 20, lo cual nos remonta pues al reinado del rey Artajerjes de Persia, que gobernó entre el 465 hasta el 424 a.C. Y hay algunas características que distinguen al libro, ¿no? Este libro es la continuación del relato que comienza en el libro de Esdras. Es su origen, en el origen, los libros de Esdras y Nehemías formaban un solo libro en el canon de las escrituras hebreas. En el siglo III después de Cristo se dividió en dos libros. El libro de Nehemías, que aporta información sobre un importante periodo de la historia de los judíos, el cual incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de la vida espiritual de los judíos que habían regresado del cautiverio. Y cuando los israelitas volvieron a Jerusalén tras su largo cautiverio en Babilonia, encontraron su ciudad en ruinas. El muro protector que rodeaba la ciudad de Jerusalén lo habían reducido a escombros, lo cual hacía a los israelitas vulnerables ante el ataque de sus enemigos. Pero bajo la dirección de Nehemías, los israelitas comenzaron a reconstruir el muro. Y durante la reconstrucción del muro, los israelitas afrontaron la oposición. Cuando los enemigos de Nehemías procuraron tentarlo para que se apartara del lugar, él respondió: yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra, dejándola yo para ir a vosotros? ¿No? Como dice el capítulo 6, verso 3. Al hacer eso, Nehemías demostró su compromiso de cumplir la promesa que le había hecho a Jehová de reconstruir Jerusalén. Nehemías nos puede servir como un ejemplo de la importancia de permanecer fieles al Señor aún en medio de la oposición. Y en este capítulo 13, que vamos a analizarlo, vamos a ver que Nehemías se va de Jerusalén varios años y en su ausencia los judíos en Jerusalén comienzan a quebrantar sus convenios y a no cumplir la ley de Moisés. Y Nehemías regresa y para ayudar al pueblo a guardar sus convenios, purifica el templo, restituye la observancia del día de reposo y enseña al pueblo acerca del matrimonio dentro de este pacto o convenio que hicieron. Vamos a ver entonces, ya entrando propiamente al pasaje, como primer punto, el poco aprecio que el pueblo de Israel tenía a la casa de Dios. Ahí se aparece un personaje en los versículos 4 y 5 llamado Tobías, que era un amonita. Y él tenía una cámara en los atrios de la casa de Dios. Después de su viaje, Nehemías, al enterarse de esto, se encargó de botar los enseres de Tobías y limpiar las cámaras. Hay que comprender de que este era un hombre que no creía en Dios, tenía costumbres paganas. Lamentablemente era pariente de un sacerdote y este le dio una cámara, imagínense usted, en el mismo templo de Dios, para que él pueda tener sus cosas, sus enseres, algo pues que a Nehemías no le gustó. Pero de ahí se puede ver
que hasta los mismos sacerdotes, quizá aquel que le dio entrada a este hombre, y entre algunos más, no tenían mucho aprecio o no entendían la importancia del templo, de la santidad del lugar que tiene que ser un lugar puro, es un lugar donde, bueno, habita Dios, ¿no? En la creencia que había en esos tiempos. Aunque sabemos que ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero de todas maneras ellos debían guardar el lugar como un lugar limpio, santo, que no esté contaminado con nada de nada del mundo. Este personaje todavía, pues como le digo, no tenía ningún interés de acercarse a Dios y más bien aprovechó la situación de tener un lugar allí dentro del templo para poder guardar sus cosas, algo que a Nehemías no le gustó. Pero también, por otro lado, había un poco aprecio a los servidores de Dios. Allí en el versículo 10 y verso 11 del capítulo 13 vamos a leer lo siguiente. Encontré asimismo, relata Nehemías, en que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Es decir, no le daban las porciones que correspondían a los levitas y cantores, y estos tuvieron que huir. Pero Nehemías se encargó de restablecer el diezmo para sostén de los servidores, ¿no? El verso 12 lo dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y esto es importante, pienso, porque creo que en un lugar donde existen personas, en este caso los levitas, que estaban consagrados a servir a Dios y se iban a dedicar solo a eso, porque Dios los llamó exclusivamente a eso, a que ellos sirvan en las labores que se hacían dentro del templo. Eran un apoyo, una ayuda para los sacerdotes. Pero la gente que retornó, muchos de ellos todavía no tenían esa costumbre de poder apoyar a estos servidores de Dios. A pesar, son 70 años que han pasado fuera de Israel, perdieron su contacto con Dios, Dios los tuvo en el cautiverio. Es muy probable que muchos de ellos hayan regresado tal vez con la influencia de las costumbres y las creencias paganas de donde ellos salieron, porque estuvieron en Babilonia. Pero estamos viendo acá que Nehemías, que era un hombre temeroso de Dios, él les anima y les inculca que según la ley hay que honrar a los servidores. Hay que honrar a los servidores, a aquellos que están sirviendo y dedicando su tiempo, están dedicando su vida, su esfuerzo, porque Dios los llamó. Creo que eso es aplicable en estos tiempos también, porque en las iglesias tenemos a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a los hombres que se dedican al servicio de Dios, incluso los músicos. Hay músicos que se dedican a servir a Dios a tiempo completo. No digo que eso pase en todas las iglesias, pero yo sé que hay iglesias donde hay la capacidad de poder sostenerlos y apoyarlos. Y el ministerio de todos ellos es apreciable, debe ser apreciable. Aún en las iglesias donde probablemente no están en la capacidad de poder sostener a un pastor, a un músico o a aquellos que se dedican a trabajar para el Señor y quieren dedicarse a tiempo completo, pero no pueden porque sus iglesias no están en la capacidad de poder sostenerlos. Entonces ellos tienen que trabajar en algo alterno, ¿no? Yo sé que hay muchos pastores que son bivocacionales, que están trabajando en la iglesia, pero a la vez tienen un oficio, una profesión, tienen alguna herramienta con la cual ellos se valen para poder vivir y sostener a sus familias. No todas las iglesias están en la capacidad de poder sostener a un ministro, a un pastor que se va a dedicar a tiempo completo, ¿no? Existen, no digo que no, pero no todas. Y sé que para un pastor que quiere dedicarse a tiempo completo, pero ve que su iglesia no está en la capacidad de apoyarlo, pues tiene que alternar con otra actividad. Y sé que lo hace con mucho amor y con mucho esfuerzo también. Y claro, obviamente que Dios bendice la labor. Pero también existen aquellas iglesias, creo yo, algo parecido a lo que ha pasado con la nación de Israel en el tiempo de Nehemías, donde sí pueden estar en la capacidad de apoyar, pero no tienen interés de hacerlo. No les interesa, no quieren, no diezman, no ofrendan.
Y hay iglesias que son muy paternalistas, ¿no? Vean usted, hay quienes esperan bueno, la iglesia les dé todo, más bien a ellos. No quieren aportar nada y quieren más bien recibir. Bueno, existe de todo en este mundo realmente, pero en esto se puede ver también si en una iglesia, si en un lugar, en una comunidad de creyentes, existe o no el aprecio hacia aquellos que son servidores de Dios. Nehemías se encargó, pues, de que para estos menesteres era necesario que sean puestos hombres fieles que se hagan cargo de la administración. Y este es otro punto importante. El verso 13 dice: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Este es otro punto importante, que en una iglesia donde van a haber servidores que se van a dedicar a Dios, en algunos casos a tiempo completo, tienen que haber personas que administren los recursos. Nosotros los llamamos diáconos, ¿no? Bueno, ya esa palabra diácono ya no existe mucho. Yo veo que en algunas iglesias ya no usan el término diácono. Ahora más bien se usa el comité administrativo, el consejo administrativo, ¿no? O algo así. Ya es un nombre más, digo ya más secular, porque no, la Biblia no nos habla de consejo administrativo, nada de eso. Pero ya son términos que usamos ahora en algunas iglesias. Y hay quienes todavía son más tradicionales y usan el ministerio de los diáconos, que son aquellos que se encargan de la administración de los recursos de la iglesia, precisamente también para poder ayudar a los servidores que se dedican a tiempo completo en la obra del Señor. El otro punto que también notó Nehemías, y que fue un factor que hizo que la nación de Israel fuera llevada al cautiverio. Hemos visto el primero, que era el poco aprecio a la casa de Dios. El segundo era la profanación del día de reposo. Nehemías vio que en el día de reposo pisaban los lagares, llevaban sus bestias de carga, y él pues tuvo que amonestarlos, ¿no? En el versículo 15 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. El día de reposo, que en el calendario hebreo era el día sábado, era un día sagrado, era un día donde no tenía que hacerse ninguna actividad. Pero este pueblo que regresó del cautiverio no lo entendía así. Por lo menos había muchos que no lo hacían. En ese día santo los extranjeros también entraban a comerciar, y esto Nehemías lo consideraba como una profanación del día de reposo. Verso 16 dice: también había en la ciudad tirios, ¿no?, que eran de Tiro, que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Nehemías les hizo recordar que fue una de las razones de por qué Dios derramó su ira sobre Israel. Y esa fue la profanación del día de reposo, ¿no? Y de esta manera ordenó que se cierren las puertas en ese día. En el verso 18 dice: no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros, sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel en el día de reposo. Por supuesto. Así que Nehemías va a tomar acción sobre esto. Y a mí me llama mucho la atención la forma como este hombre, que fue un buen administrador, un buen organizador, también era un hombre de acción. Verso 19 dice: sucedió que pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y dice: y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo.
Esta actitud de Nehemías obedecía a un celo, a un profundo temor que este hombre tenía hacia Dios y hacia el respeto que él consideraba y pensaba que la nación también debía considerar en su relación con Dios. Me hace recordar un poco a la actitud de Jesús, a la reacción de Jesús cuando él entró al templo de Jerusalén y vio a los cambistas, a los negociantes, a los que vendían animales, todos metidos en el templo, en un lugar donde hay que adorar a Dios, donde hay que adorar a Dios están haciendo comercio, negocio. Jesús, ¿qué hizo? Hizo un látigo y botó a toditos. Y dijo que la casa de Dios, el templo, tiene que ser una casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Bueno, Nehemías reaccionó a algo parecido. Él no quería que se profane el día de reposo. Jesús no quería que se profane el templo. Nehemías no quería que se profane el día de reposo. Este fue un factor importante que Nehemías quiso cuidar mucho. Cuidó, por lo menos en su tiempo, y deseaba que la nación también pusiera interés en guardar el día de reposo. El tercer factor es el matrimonio con mujeres extranjeras. Miren, Nehemías vio que los israelitas se habían casado con mujeres de Asdod, con amonitas, con moabitas, y esto hizo que se enfurezca el hombre y que maldijera, incluso, así dice la Biblia, maldijera y les arranque el cabello a algunos de ellos, ¿no? El versículo 23 dice allí: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Mira, Nehemías les hizo recordar que Salomón, que fue un rey sabio, incurrió en la falta de tener mujeres extranjeras que luego desviaron su corazón, ¿no? Esto era muy claro para él. Les va a decir: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras, pregunta Nehemías al pueblo. Ahuyentó a uno de los hijos del sacerdote Joiada, por ser el yerno de Sanballat Horonita. Ahora, no se sabe si esta palabra Horonita significa que era oriundo de una de las dos poblaciones llamadas Bet Horón, que se encontraban en el antiguo territorio de Efraín, o si era de la ciudad de Horonaim, en Moab, o si provenía de Aurán, en cuyo caso habría que haberlo llamado Auranita. Lo cierto es que esto no le gustó a Nehemías, ¿no? Pues no le gustó que hasta un hijo de sacerdote, ¿no?, fuera el yerno de una persona que era de trasfondo pagano, Sanballat Horonita. Miren ustedes la manera como este hombre deseaba que haya pureza en las relaciones sociales, y que el pueblo de Israel debía comprender, la nación, especialmente aquellos que eran llamados a servir a Dios. Ellos, con mayor razón, debían mantener una vida de comunión con Dios, una vida de consagración a Dios. Ellos debían mantener, sobre todo, una vida de pureza, una vida de consagración a Él, y de no estar metidos en relaciones de este tipo que deshonraran a Dios. El sacerdote tenía que casarse con una mujer que también tenga sus mismas creencias. Tenía que casarse con una mujer que profesara también la misma fe, y que también tenía que ser una mujer consagrada. Lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Pienso que los que son llamados a servir a Dios, los que son llamados para ser pastores, los que se quieren consagrar al ministerio pastoral, pregunto, un pastor, y perdónenme, no es que yo quiera ser polémico con esto, pero un hombre que está llamado a ser pastor de una iglesia, que él mismo ha descubierto que tiene el llamado pastoral, ¿podría casarse con una mujer incrédula? Miren,
yo sé que en estos tiempos que vivimos existe de todo, ¿no? Alguien tal vez diga, no, pero no hay problema, que se case, si la ama, eso es lo importante. Yo vengo de un trasfondo o vengo de una época mucho más tradicional, mucho más cuidadosa en este aspecto. Y yo sé que en mi tiempo, por ejemplo, cuando estudiaba en el seminario, a nosotros se nos enfatizaba, según la Biblia, no casarse en yugo desigual. Y creo que el siervo de Dios que está llamado sabe perfectamente que tiene que estar unido a una mujer que también tenga su mismo llamado, disposición a servir a Dios, que crea en Dios. Esto es fundamental, creo yo. Estoy hablando de aquellos que están llamados a servir a Dios. Ojo, pero pregunto, todo aquel que cree en Cristo, que ama a Dios, que se ha entregado a Cristo, ¿no tendría que hacer lo mismo también? Tendría que buscar a un hombre o a una mujer que tenga también sus mismas creencias. La relación sería mejor llevada cuando existe esto. Pero un hombre que es cristiano se une con una mujer que no es cristiana y que tiene pensamientos y actitudes, llamamos nosotros mundanas, porque se ajustan más al mundo, y que tiene gustos y deseos mundanos, y que no le interesa para nada ir a una iglesia. Va a haber problemas, de seguro que lo va a haber. Vaya, me podría pasar toda esta hora hablando acerca de situaciones así, de anécdotas, no personales, sino que las he visto en otros, cosas que a personas creyentes, amigos del seminario que entraron, pero que tenían sus relaciones con mujeres que no tenían el llamado y que tuvieron que abandonar el ministerio pastoral. Algunos hasta se divorciaron, ya no ejercen el ministerio. Entonces yo pregunto, ¿quién falló allí? ¿Falló Dios? ¿Es que acaso ellos descubrieron que Dios no los quiere para el ministerio? No, no es así. Si Dios te llamó es porque te quiere en el ministerio. El que falló es uno mismo, al no obedecer estos principios importantes. Y Nehemías no se está equivocando, creo yo, cuando está ahuyentando al hijo de un sacerdote, al hijo del sacerdote Joiada, porque había emparentado con Sanbalat Oronita, y yo estoy seguro que la hija de Sanbalat, pues seguro que no era creyente. Pero el hijo del sacerdote también era un sacerdote. Y esto no le gustó a Nehemías para nada, por supuesto. Él va a ver justamente el problema, ¿no? Como ya leí en el versículo 27, cuando él estaba hablando justamente del peligro que hay de emparentar con mujeres extranjeras, no por ser extranjeras, ojo, acá no tiene que ver nada del tema racial. No, no, no. Hay quienes piensan que era por una cuestión racial, porque los judíos se creen la mejor raza. No es eso. El tema era por la influencia negativa de las creencias de los pueblos paganos. Mujeres extranjeras, cuando habla de mujeres extranjeras está hablando de las mujeres que eran de trasfondo pagano y que tenían sus ídolos paganos y que también, hemos puesto el caso de Salomón. Salomón se casó tuvo 1000 mujeres y muchas de ellas eran mujeres de trasfondo pagano que inclinaron el corazón del rey a adorar pues a ídolos paganos como Astoret, a Milcón, entre otros, y les construyó hasta templos, altares. Y esto hizo que Dios, obviamente, esto no le agrade y empezó pues un problema. Se dividió el reino de Israel, gracias a Salomón, por el desatino, a pesar que era un hombre muy sabio, de haberse metido con mujeres extranjeras que desviaron su corazón. Te das cuenta que en este pasaje hay una frase muy recurrente, por lo menos hay 3 veces, la expresión acuérdate de mí, que se menciona en el versículo 14, el versículo 22, 29 y hasta en el 31 también. Nehemías hace mención de la frase acuérdate de mí. Hay que recordar que la ley establecía el hacer obras como una forma de agradar a Dios y cumplir la ley dada por Moisés. Algunas personas opinan que esto es servirse a uno mismo, que a Nehemías le preocupaba que Dios se olvide de él y no le recompense de manera adecuada. Pero esta es una manera equivocada de interpretar la oración. Lo que él está haciendo, creo, es reconocer su propia fragilidad y su propia tendencia a engañarse a sí mismo. Él está diciendo, en efecto, Señor, he hecho todo esto, pero es posible que tú lo veas de manera diferente a como yo lo veo. Puede que veas algo en mí que te hiciese que borrase esto
de tu libro, que no me consideres después a mí. Si es así como te sientes, muéstramelo. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Más o menos una interpretación que podría ser de esta expresión, acuérdate de mí. Es lo que en realidad pienso que él está pidiendo. No es que él está buscando premios, no, sino es que él lo que está haciendo es que realmente lo que hizo, la obra que hizo, lo que él organizó, la manera como guió al pueblo para que ellos puedan rehacer los muros y tratar de reconstruir el templo y todo ello, pueda ser recordado por Dios. Recordemos que él está en una dispensación diferente a la nuestra, él está en el tiempo de la ley y la ley exigía obras y él lo que está haciendo son obras, pero más que Dios vea sus obras, había un profundo temor y reverencia que él mostraba hacia Dios, que lo llevaba tal vez a cometer algunos excesos, porque algunos creen que no era necesaria la actitud de violentar a algunos que se metían con mujeres extranjeras, de arrancarle los cabellos y todo ello. Sí, probablemente no era realmente la actitud, pero pienso que era el celo que había en él de que la gente se dé cuenta de que estaba cometiendo un error y que ese error podía llevar nuevamente a la nación a otro cautiverio, o peor, lo que es peor, a que Dios finalmente se moleste con el pueblo y los destruya y los desaparezca del mapa. Cosa que no sucedió, ¿no? Porque la nación de Israel todavía existe. Y Dios tiene un plan con Israel actualmente, claro. Y el plan es que también la nación se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo para que se salve. Eso no va a cambiar. Sí, acá no hay tal cosa como que Israel es una nación que va a ser una excepción para salvarse sin la necesidad de que crean en Jesucristo. No, amigo, no te equivoques. El judaísmo ya pasó a la historia. El judaísmo ya no tiene vigencia. La puede tener para algunos, pero ya no tiene ningún valor ante Dios, porque ahora el judío, el gentil y quien fuere, si quiere ser salvo, tiene que creer en Jesucristo. No hay otro Mesías, el único es Jesucristo. Y aunque ellos pueden estar esperando un Mesías, al final se van a dar cuenta que el verdadero Mesías es Jesucristo. Quiero terminar a manera de conclusión y puedo decir, de acuerdo a estos tres factores que hemos visto, uno de ellos, el primero de ellos que hemos dicho, el poco aprecio a la casa de Dios, podemos decir que no debemos descuidar la casa de Dios, como lo hicieron los israelitas en ese tiempo, que en nuestro caso vendríamos a ser cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16, cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el templo de Dios somos nosotros. Y la casa de Dios viene a ser tu mismo corazón, el altar donde tú te encuentras con Dios. No descuides el templo del Espíritu que eres tú mismo. El templo físico donde tú te reúnes, bueno, no estoy diciendo que sea malo, hay que hacerlo. Obviamente que es un lugar donde nos reunimos y también tiene que ser un lugar donde tiene que haber pureza y santidad. No debe ser un lugar empleado para fines comerciales ni fines mundanos, sino tiene que ser un lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorarlo. Pero más importante que ese templo, que es un templo físico y que se va a quedar acá y se va a destruir porque a Dios no le interesa eso, es el templo del Espíritu que eres tú mismo. Lo segundo, hemos visto la profanación del día de reposo. La profanación del día de reposo era algo muy serio y Dios castigó a la nación por ello. En nuestro caso, el no disponer de un día para adorarle a Dios puede también afectar nuestra vida espiritual. Yo creo que hay que congregarnos en el templo, como iglesia que somos, y tener comunión con los santos. Por supuesto, hoy creo que hay una tendencia, y yo no sé, no le echamos la culpa al coronavirus, ¿no? Porque muchos piensan que el coronavirus ha hecho que la gente pues ya no quiere ir al templo por un tema de seguridad, de salud, pero me parece que también es una buena excusa para no ir. El autor de Hebreos dice ahí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Ya el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, algunos dicen que era Pablo, otros dicen Apolo, bueno, no sabemos, pero yo personalmente pienso que puede haber sido Pablo, tiene un estilo muy similar a él. Pero es un libro muy interesante y creo que es un libro que ha entrado al canon bíblico porque hay mucha enseñanza y mucha doctrina.
Y se enseña aquí claramente que no hay que dejar de congregarnos en la iglesia, no hay que dejar de reunirnos. Ellos descuidaron el templo, descuidaron las reuniones, descuidaron el lugar santo donde debían congregar, lo convirtieron en un lugar de comercio. Ya en el tiempo de Jesús se veía eso, y eso no está bien. Hay que asistir a la iglesia, por supuesto, hay que congregar. El cristiano necesita socializar con otros creyentes. Ese cristianismo aislado, ese cristianismo autista, como yo lo llamo, de un creyente que quiere vivir solito y desconectado de los demás, no es bueno. A la larga, una brasa que se separa de las demás se enfría. Y Dios no quiere que eso pase contigo. Y finalmente, con respecto a esto de casarse con mujeres extranjeras, que fue una denuncia que hizo Nehemías, y que claro, estaba establecido en el pacto que los israelitas no debían casarse con mujeres extranjeras, precisamente por un tema de no ser influenciados con creencias paganas. Los israelitas fueron amonestados por casarse con mujeres extranjeras. El problema no era tanto por ser extranjeras, como ya dije, sino porque muchas de ellas provenían de un contexto pagano y desviaron al pueblo de su verdadera fe en el Dios vivo. En nuestro caso sería que no nos unamos en yugo desigual con personas que no profesan nuestra fe y que también podrían desviarnos de nuestra comunión con Dios, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Pregunta Pablo. Está diciendo aquí claramente, hay que tener cuidado. Tú eres un cristiano, eres una cristiana, hijo, hija de Dios. Amas a Dios. Si amas a Dios, entonces tienes que cuidar mucho tus relaciones humanas. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué clase de amigos tienes? No estoy diciendo que no tengas amigos del mundo, los puedes tener. Y creo que es inevitable, porque si tú estás trabajando en una empresa o en una entidad donde hay gente que no es cristiana, pues tienes que relacionarte con ellos. El tema es que no te dejes influenciar por las costumbres y el estilo de vida de la gente del mundo. Y en el tema sentimental, porque para esto creo que hay una temática aparte, pero no voy a entrar a eso ahora. Tienes que tener cuidado también con qué tipo de personas te vas a relacionar emocionalmente, sentimentalmente. No te dejes llevar por la apariencia, porque es bonita o guapo, o porque es delicado, atento, amable. No, olvídate. Estas cosas pueden ser engañosas, ¿no? Una vez me acuerdo que un pastor le preguntó a una chica que se había enamorado de un muchacho no cristiano. Le dijo: qué bueno, ¿estás enamorado de un chico? Sí, pastor, es muy lindo, muy bueno, atento, amable. Y el pastor le pregunta: ¿y es cristiano? Y ella se quedó pensando. Eso nomás le falta, pastor. Pero lo demás es chico bonito. Guapo. Mira, esa relación no duró mucho tiempo. Se vino abajo, la chica quedó mal. Pero es precisamente por eso. Porque no estamos tomando en cuenta a Dios, no estamos considerando a Dios. Estamos pensando y decimos equivocadamente: no voy a enamorarme de un incrédulo o de una incrédula y voy a orar para que Dios la convierta. Y si no lo convierte, ¿qué pasa? Tienes que asumir las consecuencias después de la problemática que pueda surgir de eso. Es sabio el consejo de no unirse en yugo desigual. Creo que lo que Pablo dice aquí en 2 Corintios 6:14 es lo mismo que se aplicaba en ese tiempo. No es que el Señor despreciara a las demás naciones, no, si Él mismo las creó. No, recuerda que Ruth era una moabita, pero creyó en el Dios de los hebreos. Claro. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un caso de gente que no era judía, pero que amaban a Dios. En el Nuevo Testamento también vemos el caso del centurión, que era un hombre temeroso de Dios, y Dios le dio la oportunidad de que sea salvo cuando escuchó el Evangelio. Entonces, no es tanto el tema de que no hayan sido judíos, no es tema racial, no es tema de sangre, no. Es un tema de creencia, es un tema de fe, es un tema de quién crees tú. ¿Tú crees en Dios o no crees en Dios? Eso es lo primero que creo debería uno pensar cuando entabla una relación con alguien. ¿Esta persona cree o no cree? Si no cree, le elimino de mi lista. Si cree en Dios y veo que es una persona que lo demuestra en sus actitudes, en su manera de ser, yo también soy cristiano,
y ahí puede entrar un feeling, como decimos, algo sentimental. Bueno, la cosa puede ir bien. Tal vez Dios te está guiando a eso. El problema es de que hay muchos que no entienden bien esto y piensan que Dios los está guiando para que se enamoren de personas que no son creyentes, que no aman a Dios, ni les interesa creer en Dios. Pero a él le dicen, y ellos piensan que Dios les está dando luz verde para eso. Y ten cuidado, ten cuidado. Precisamente para no caer en esa ignorancia y en decisiones equivocadas, estudia tu Biblia, lee tu Biblia, ora, pídele a Dios dirección, sabiduría, para que más tarde no tengas que estar llorando amargamente por una relación fallida. Bueno, yo espero que lo que he podido compartir contigo en esta hora, en esta oportunidad, haya podido ser de ayuda, de inspiración, de bendición. Y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.